Buenos días, niños de grado quinto. Vamos a iniciar con nuestra clase de lenguaje. Debemos estar listos, preparados, tener toda la buena actitud, ¿cierto? Tener todos nuestros elementos de clase para lenguaje. Entonces, vamos a abrir nuestro cuaderno y vamos en la página nueva, vamos a escribir la fecha, el propósito de la clase, que son martes 19 de mayo del 2020. La fecha del propósito es comprender estrategias para construir textos argumentativos. ¿Listo? Entonces yo ya les había hablado muchas veces de los textos argumentativos, incluso les hice algunas estructuras semánticas argumentativas. Es una de las maneras de estructurar nuestra mente. Listo, nenes. El texto argumentativo, como yo ya se los había contado en varias ocasiones, pero lo vamos a recordar en esta clase, ¿cierto? Tiene como intención o finalidad convencer al lector sobre una idea, convencer de que esa idea es real o no, según nuestra tesis, o persuadirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos con una afirmación, ¿cierto? La idea es producir en el lector una reacción para que apoye esa idea, esa tesis que yo estoy pues dando a conocer en el texto argumentativo, ¿cierto? Puedo exponer la idea, la puedo afirmar o la puedo refutar o defender. Cualquiera de las tres, ¿mediante qué? Pues mediante eh, con, con una teoría, tesis o una hipótesis. Muy bien, ¿cómo se defiende esa hipótesis, esa teoría o esa tesis? Mediante argumentos. ¿Qué logramos nosotros con este trabajo? Sí, nosotros con este trabajo no logramos pasar la asignatura, ¿cierto? No logramos pasar lenguaje. Eso es lo de menos. Nos logramos estructurar y fortalecer el pensamiento crítico, tomar decisiones frente a la realidad, transformar la realidad y aportar nuevos conocimientos, ya que es un texto argumentativo, es un texto donde nosotros debemos realizar una hipótesis, ¿cierto? Y además de esa hipótesis debemos hacer toda una investigación al respecto para poder dar los argumentos concretos a la misma, ¿cierto? Argumentos valederos, argumentos reales. Ejemplo, acá vamos a ver la estructura, cómo se estructura, cómo empiezo yo a escribir, pues un texto argumentativo. La estructura básica es una tesis, que es la opinión, ¿cierto? De fondo, el tema, cómo se va a presentar, la afirmación que yo voy a defender, la idea. Los argumentos, que son las razones fundamentales que defienden, que demuestran que esa tesis es real, ¿cierto? Entonces pueden ser datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos, etcétera, ¿cierto? No podemos dar argumentos falsos, sino no, se realizaron tantos estudios, pasaron según estos hechos que sí pasaron, o la opinión de tales personas que son expertas certificadas en el tema, ¿cierto? Y las conclusiones son, pues estamos hablando de un resumen, acá en las conclusiones, ¿cierto? Son unos argumentos que resumen todo lo que se dijo acá, ¿cierto? Y nos muestran y nos dicen al final, si ve que esto sí era verdad, por todas estas razones, esta tesis era real. Entonces, ya sea para defenderla o para refutarla, eh, la conclusión siempre debe estar presente, ¿cierto? Una vez hayan escrito qué es un texto argumentativo, cuál es su estructura, cuál es la finalidad del texto argumentativo y cuál es la finalidad de cada una de las partes de la estructura, podemos pasar a la página 80 del libro y 81. Aquí vemos el texto del agua, es un texto argumentativo. Yo les voy a leer el primer párrafo. Ustedes deben seguir realizando la lectura y tratar de ver y de mirar cuáles son los argumentos, cuál es la tesis que nos están dando y cuáles son los argumentos que defienden esa tesis o que defiende el autor. Dice, agua. Hablar del agua es tanto como hablar de nosotros mismos. Al fin y al cabo, más del 90% de nuestro cuerpo está formado de agua, que cubre además 3/4 partes de nuestro planeta. Pero de lo que yo quiero hablar en esta entrada y el motivo por el que la he seleccionado es del papel absolutamente esencial y que desempeña el agua en la vida, ¿cierto? Aquí vemos una introducción y dentro de la introducción ya vemos el tema, la afirmación, la tesis, la idea que va a defender esta persona que escribió este texto. En el segundo párrafo dice, a veces se tiende a pensar
en que empeñados en buscar prerequisitos para la vida, el primero debería ser el oxígeno, ¿sí? Primero para la vida es el oxígeno. Sin embargo, esto no es verdad, dice la persona. El primero no es el oxígeno, eso es lo que está refutando. Nosotros los humanos no podemos vivir sin oxígeno, pero la vida se las puede arreglar bastante bien sin él. Es decir, está diciendo el oxígeno no es el requisito para la vida en general. Puede que para nosotros los humanos, sí, podamos morir. Nosotros no tenemos oxígeno, morimos, ¿cierto? Pero no precisamente toda la vida, todos los seres vivos necesitan el oxígeno. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, la vida se las puede arreglar bastante bien sin él. Como muestran florecientes comunidades de anaerobios, de organismos, bacterias que viven sin oxígeno. ¿Listo? Aquí dice cómo la denominada, y nos dan el nombre, una especie muy importante en muchos lagos sódicos, lagos de agua alcalina que se han saturado de carbonato de sodio porque consumen el sulfuro de hidrógeno utilizándolo para un tipo de fotosíntesis. Escuchen bien, que es el proceso mediante el cual las plantas adquieren energía, ¿cierto? Muy bien. Bueno, mediante las plantas atrapan la energía lumínica y la utilizan para poder poner en marcha una serie de reacciones químicas que producen la formación de hidratos de carbono. Entonces es muy similar lo que están diciendo a la fotosíntesis, que no lleva a la producción de oxígeno y con el que aumentan la productividad biológica del agua. Entonces, miren lo que están diciendo, dentro del agua se está generando una serie de reacciones, ¿cierto? Que no necesitan la producción de oxígeno, pero sí reactivan o sí hacen o aumentan la productividad biológica del agua. ¿Listo, niños? Ustedes van a seguir leyendo el texto, y vamos a responder, pues este punto 2 son 4 preguntitas de comprensión. ¿Cuál es el tema del texto? ¿A qué problema o duda se refiere? ¿Listo? Entonces es sobre la escasez o la falta de agua en el planeta. Y ustedes responden las otras. ¿Cuál podría ser la intención del autor al escribir el texto? O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Convencerlos a ustedes de qué? ¿A los lectores de qué? La siguiente, ¿de qué se vale para exponer lo que quiere afirmar? Entonces, ¿qué argumentos da? Estudios que se realizaron, pruebas, estadísticas, ¿qué argumentos utiliza? Y en la siguiente dice, ¿estás de acuerdo con la posición expuesta del autor? Eso ya es una opinión de ustedes personal. En la siguiente página encontramos la última pregunta, dice, ¿recuerdas otros textos semejantes en su estructura que hayas leído? ¿Cuáles? Entonces, si ustedes han leído otros textos argumentativos, sí, que tienen la estructura argumentativa, que quieren convencer al lector sobre una idea o quieren refutar una idea, entonces ustedes los escriben ahí. Si no conocen ninguno, pues yo les sugiero que le echen un vistazo en internet, busquen otros textos para que tengan que poner acá. En el tercer punto dice que el anterior es un texto expositivo y argumentativo, señala con colores las partes que forman su estructura, introducción con rojo, el desarrollo con azul y la conclusión con verde. Entonces la introducción es donde está la tesis, ¿no? Primer párrafo. ¿Cuáles son todos los argumentos? Y con verde van a colorear la conclusión. ¿Listo? Entonces, como puedes darte cuenta, el autor del texto El agua se refiere a un tema que parece ser muy conocido, el del agua y su importancia en el universo. Sin embargo, él centra su atención y plantea su punto de vista sobre el papel no solo importante, sino fundamental del agua para la vida en su más amplio sentido. No solamente viendo a los seres humanos, ¿cierto? Sino en general. Entonces dice, al hacer su planteamiento o afirmación de la idea principal, Manuel Sánchez acude a datos precisos de las ciencias físicas naturales, haciendo explicaciones y tomando ejemplos para ampliar lo planteado y aclarar las posibles dudas. ¿Listo? Entonces aquí se hace un análisis del texto en general, dice las estrategias o recursos usuales en la argumentación pueden ser más o menos sencillos. Póngame en cuidado, vamos a leer este último parrafito donde dice, se parte de un problema o un tema.
siempre se debe partir de un problema o un tema, ¿cierto? Se desarrolla el punto de vista y se demuestra con explicaciones o datos, ¿cierto? Ejemplo, citas de algunas personas o expertos, de personas idóneas, muy conocedoras y autorizadas para hablar del tema. Y después se presenta el punto de vista personal de quien argumenta en forma de afirmación principal. Aquí en la siguiente página vemos algunas estrategias de la argumentación. Entonces, siempre vamos a plantear nuestro punto de vista, ¿cierto? Iniciamos con el problema o tema. Entonces, es la cuestión que se quiere resolver o aclarar. Y para poder tener ese problema o ese tema, pues se debe dar una solución. Es la afirmación o aplicación inicial. Primero voy a pensar en el tema, ¿cierto? Y cuando yo ya tengo mi tema o mi problema, pues la hago en forma de afirmación inicial. Esto debe ser demostrable. Esta afirmación debe ser demostrable. Listo. Cuando yo ya hago esto y digo sí, es demostrable, definitivamente es demostrable, entonces paso a dar los argumentos. Entonces, en los argumentos dice que es la serie de proposiciones, ideas, ¿cierto? Que validan y demuestran que esto es real. Estos argumentos son los que validan, son las ideas, todos los datos que yo voy a poner de mi investigación, que demuestran que esta tesis, esta afirmación es real. Muy bien, para hacer los argumentos, pues yo debo hacer proposiciones, que es la afirmación principal que elige el autor para demostrar algo, ¿cierto? Entonces debe ir en pro. Finalmente, ¿cierto? Estas proposiciones me llevan a mí al punto de vista, ¿cierto? La hipótesis o tesis, que es la conjetura, y la conclusión básica que se deriva de todo este trabajo de investigación. Y todo esto debe ser demostrable. A eso se refieren las estrategias argumentativas, que debemos llevar un proceso investigativo, un proceso estructurado de pensamiento para poder dar un punto de vista, para poder desarrollar un texto argumentativo. En el punto 1 de esta página nos dicen, escribe ideas principales que plantea pues el señor que escribió el texto, que se llama, el autor es José Manuel Sánchez Ron, ¿listo? Sánchez, aquí dice José Manuel Sánchez Ron, en el texto Agua. Entonces, ¿cuál es la idea principal? La van a escribir aquí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la afirmación principal que él está haciendo en ese texto? Pasamos a la siguiente página y pues acá nos hacen una serie de preguntas, se enumeran en el texto las ideas expresadas en oraciones mediante las cuales se amplía. Se explica, se ilustra con ejemplos la idea principal de José Manuel Sánchez, ¿sí? Entonces van a enumerar en el texto qué ideas, cuántos argumentos tiene. Las pueden poner con colores como quieran. Y después en el tercer punto dice, ubica la conclusión. Entonces resúmela comparando con la idea inicial del texto. Ustedes van a mirar la conclusión del texto al inicio, ¿cierto? Y la van a escribir con sus palabras acá. O la pueden transcribir o la pueden resumir y la van a escribir aquí, ¿cierto? Comparándola siempre con el tema o la idea que él está defendiendo. En el cuarto punto, confronta el planteamiento inicial con el final y que puedes deducir si se relacionan o no. Y este quinto punto pues será la tarea, niños. ¿Qué vamos a mirar? Este quinto punto deben leer todo este texto de estas dos páginas, niños virtuales, ¿sí? Y vamos a mirar acá. Resolver punto 5 de la página 84-85 sobre las estrategias de argumentación. Esa es la primera. Toma foto de esa solución de la página 85. Y en el segundo dice, en el cuaderno de escritura, escribe en letra cursiva la tesis del texto. Los niños virtuales, ¿cuál tesis? Ya lo habíamos escrito en el libro, ustedes la pasan en cursiva. Y 3 argumentos que allí se exponen, ya lo habíamos hecho en el libro, entonces lo pasamos en cursiva, 3 argumentos que ustedes escojan del texto. Le toman foto y por favor me la envían a mi correo, no al WhatsApp, a mi correo electrónico, listo, antes de las 4 de la tarde, dentro de 8 días. Un abracito, niños, ya nos vemos en la puesta en común. Juicioso.